Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos aquí en Comicueva ya listos para hablar de, ya saben, temas escabrosillos dentro del mundo del coleccionismo. Y es que fíjense que ustedes como mis suscriptores o muchas personas aquí cuando vienen aquí a Comicueva, de repente me comentan que todavía les toca leer de repente en grupos de coleccionismo o en grupos de Discord o en conversaciones en eventos dedicados a este tema de los coleccionables. De repente, pues sí, expresiones que dejan ver que hay personas que intentan, bajita la mano, imponer ciertas cuestiones del cómo se debe coleccionar. A veces son simplemente comentarios, a veces son simplemente pues ciertas ideas en tono de broma, que como dice el dicho, ¿no? De entre broma y broma, pues la verdad se asoma, ¿no? Entonces, pues sí me ha tocado también a mí escucharlos y dije, voy a comentarlos aquí en el canal, porque la verdad es que nadie es dueño de la verdad, vamos a empezar desde ahí, nadie es dueño de la verdad y no hay una forma correcta de coleccionar. La forma correcta de coleccionar es aquella en la que tú te sientas, pues a gusto con aquello que coleccionas, en el cómo lo coleccionas, en cuánto lo coleccionas y en cuánto pagas tú lo que coleccionas. Yo creo que es una cuestión muy personal, ¿no? Incluso yo, hubo veces que también hice videos aquí en el canal donde la gente me preguntaba que cómo debía ser una colección o en qué momento algo dejaba de ser una colección, e incluso muchos suscriptores y muchos clientes aquí en Comicueva me han ayudado también a ampliar mi visión de las cosas, porque pues nada es blanco, nada es negro, e incluso las ideas que yo ya tenía arraigadas y fundamentadas, incluso ellos me han ayudado a complementarlas y entender que pues no hay una verdad absoluta. Yo voy a empezar conmigo mismo y luego voy a decir cosas que otra gente decía, pero una cosa que yo por ejemplo siempre he dicho, y todavía creo que hay cierta razón en ello, es que pues una colección tiene que estar exhibida y tiene que estar de alguna forma tú como coleccionista disfrutarla para que valga la pena tenerla, ¿no? Pero sin embargo, lo que les digo, no hay un dueño único de la verdad, y sí he tenido clientes que me han dado unos argumentos bastante buenos para indicarme que pues la vida es diferente para cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un cliente que él decía que él en su casa tenía una repisa en su sala dedicada para el coleccionismo, que más allá de eso a él como persona no le gustaba tener saturado todo el espacio de juguetes coleccionables. Que por cierto, hablando de saturación, aquí los invitamos aquí a Comicuevo en Cuautitlán Izcalli, donde todo lo que ven son artículos que se pueden llevar para su casita. Pero bueno, a él no le gustaba tener tantas cosas, ¿no? Él decía, no me gusta tener tantas cosas a la vez, porque siento que hasta me puedo meter en broncas con mi familia, ¿no? Con mi esposa. Entonces, él decía, yo ya tengo una repisa que pues, es de buen tamaño, y ahí es donde yo coloco mis coleccionables, ¿no? Pero, por ejemplo, él decía, yo gran parte de mi colección la tengo guardada en cajas en el closet. Y lo que hago, fíjense, yo decía, bueno, ¿y qué pasa con esas que tienes guardadas? Y él me decía, y creo que es algo muy inteligente, decía, yo lo que hago es que a veces, para no aburrirme de tener siempre lo mismo exhibido en la misma postura y demás, es que cada vez que me toca limpiar, limpio la vitrina, limpio la repisa, quito todos los juguetes que hay en la repisa, los limpio y los guardo en la caja, saco juguetes nuevos o voy intercalando entre todos los que tengo para armar nuevos dioramas, nuevas exhibiciones que siempre mantengan ese espacio de exhibición que yo tengo con mis coleccionables diferente. Entonces yo dije, oye, se me hace una excelente idea. Ya lo analizando, yo le dije, se me hace una excelente idea porque no tienes que limpiar tanto, no tienes que limpiar tan seguido, y cada vez que limpias renuevas todo el espacio y haces que la exhibición se vea diferente, y eso también te mantiene ocupado. De hecho, él también decía que eso lo ayudaba para no estar gaste siempre en cosas nuevas, porque muchas veces lo que nos hace como coleccionistas gastar en cosas nuevas, pues es renovar el aspecto que tiene nuestra colección, ¿no? Pero si tú constantemente estás cambiando las figuras, pues eso también ayuda a renovar ese aspecto y hace que solamente gastes en figuras cuando realmente pues estás enamorado de esas figuras, ¿no? Entonces, o cómics o lo que ustedes coleccionen, ¿no? Entonces, por un lado dije, oye, se me hace muy interesante esa opción, ¿no? Muy interesante, ¿no? Por otro lado,
Por otro lado, tenía yo un cliente que decía, es que yo antes lo que hacía es que colocaba los cómics en la pared, todavía los coloqué en la pared, pero dice, antes yo forraba mis paredes de cómics para que se viera bien chida toda mi casa, lo cual pues sí, también se me hacía una muy buena decisión, porque los cómics en la pared pues no ocupan prácticamente nada de espacio, son planos y pues la verdad es que pues sí parece que entras a un museo con tanta portada de cómics, se ve súper chido, pero él decía, no es que lo haya dejado de hacer, sino que pues obviamente tantos, es imposible, llegó un punto en el que es imposible lucir todos los cómics en pared. Le dije, además en pared se pueden lucir las grapas que son ligeras, pero cosas como tomos de pasta dura y demás, pues obviamente pues no se pueden lucir, no se pueden colgar porque son mucho más pesados. Entonces le dije, todo eso sí lo guardo en caja y tengo un espacio destinado para las cajas, lo cual digo, pues está súper bien, ¿no? Ahí está súper justificada la existencia de cajas y también vuelve muy práctico el coleccionismo de cómics, ¿no? Entonces de repente lo que les digo, no hay una verdad absoluta para todo y hay que respetar la forma en la que todo mundo colecciona. Algunos comentarios que ustedes me han pasado o me han compartido que dice y que sí se me hace que están así como un poco desatinados, es por ejemplo una persona que me decía, es que él por ejemplo tiene muchas figuras de un personaje, ¿no? No sé, vamos a decir cualquier personaje, Spider-Man, ¿no? Entonces, es muy común. Y díganme ustedes en caja de comentarios que cuando a ti te gusta especialmente un personaje, tienes muchas figuras de ese personaje. Entonces, pues fíjense cómo hay gente que siempre está ardidilla o siempre está enojadilla o que no le parecen las cosas. Y él decía, es que ¿para qué tener 20 figuras de un solo personaje? ¿Por qué no mejor tener toda la alineación? Y ahí es donde yo digo, bueno, depende, ¿no? Vamos a empezar hablando de equipos, ¿no? De equipos de personajes. Vamos a seguir en Marvel, vamos a hablar de los X-Men. Hay gente que te va a decir, no, pues es que si te gustan los X-Men, pues te junta toda la alineación de los X-Men. Y yo creo que eso estaría muy padre para alguien que, por ejemplo, conozco que tengo clientes que disfrutan de los X-Men por igual. A lo mejor sí tienen 2, 3 X-Men favoritos, pero ellos les encantan todo el equipo de los X-Men y para ellos sí es importante a completar no solamente una alineación de los X-Men, todas las alineaciones de los X-Men en el equipo azul, los X-Men en el equipo oro, los X-Men en el equipo azul nuevo, los X-Men en el equipo oro nuevo, los Exiles, por ejemplo, la X-Force, la nueva X-Force, y así, Excalibur, X-Factor y los New Mutants. Y se pueden hacer equipos de los X-Men con diferentes alineaciones de diferentes épocas. Porque está el X-Factor de los años 90, donde Havok es el líder, que ya se puede hacer la alineación con figuras de Marvel Legends. Pero también está el X-Factor clásico de los años 80, donde Cyclops era el líder, que ya se están pudiendo hacer ya con las nuevas figuras que están saliendo, ya se puede hacer también dicha alineación. Entonces, por un lado, si tú eres fanático de los X-Men y te gusta hacer alineaciones, pues está súper chido. Pero ¿qué tal que a ti te gustan los X-Men, pero solo te gusta Wolverine? Pues obviamente a esa persona que sea súper fan de Wolverine va a querer tener muchos Wolverine y no tiene nada de malo tener 20 Wolverines en tu colección porque te gusta mucho Wolverine. Es eso, o sea, hay gente que dice, es que ¿para qué quieres? Y luego hay gente que se enoja más porque luego de repente, no sé, imagínate que ya te dejan, porque hay gente que se pone al pex, ¿no? Hay gente que va a decir, bueno, está justificado tener muchas piezas si vas a hacer un army building, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer clones, ¿no? De Star Wars, ¿no? Y entonces tienes un montón de clones de 3.75 y si tu idea es juntar una armada de clones de la República en escala de 3.75, pues qué bueno, la neta es que está súper chido, es un proyecto muy bonito y se ve muy vistoso, pero también yo conozco personas que son fanáticos de los clones de Star Wars, no específicamente hacer un army building. Entonces conozco personas que tienen clones en todas las escalas, porque hay clones en escala de 1 pulgada, en escala de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, de 3.75, de 5 pulgadas, de 6 pulgadas y hasta clones grandotes, ¿no? De 12 pulgadas. Entonces hay gente que se enoja de que tengas tu colección de clones y de que no todos los clones sean de la misma escala, pero si a ti te encantan los clones, pues tú vas a tener clones en todas las escalas y todas las formas en las que a ti te gusten, y yo no veo nada de malo en eso, pero hay gente que se enoja, se enoja. Hay gente que dice, es que deberías tener tus figuras posadas en vitrina y en un diorama. Y yo digo, bueno, si tu gusto es tener, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta, como a mí, tener las figuras en repisa para tener rápido acceso a ellas.
súper chido. Hay gente que le gusta tener las figuras en vitrina para protegerlas del polvo, y si tú tienes el dinero para estar compra y compra vitrinas, adelante, bien hecho. Hay gente que le gusta tener las figuras en diorama para que se exhiban y se vean bonitas, y si tú tienes el espacio para tener un diorama, excelente. Hay gente que le gusta tener las figuras en diorama y en vitrina, lo cual ya implica mucho más espacio y mucho más gasto, y si tú tienes el espacio y el dinero, adelante. Lo que no está bien es que las personas que tienen las cosas en diorama critiquen a quienes no las tienen en diorama, y las gentes que las tienen en vitrina critiquen a quienes no las tienen en vitrina, y la gente que las tienen en vitrina y en diorama critiquen a las personas que no las tienen en vitrina y en diorama, porque qué tal que tú tienes las cosas en diorama, pero tú quieres tener rápido acceso a tus figuras, o tú grabas en tus dioramas sketches o fotos, y tú necesitas tener los dioramas a la mano, no en una vitrina. Y hay personas que dicen, bueno, pues yo tengo las cosas en vitrina porque me gusta protegerlas del polvo, pero a mí no me gusta tenerlos en diorama porque siento que ocupan demasiado espacio. En mi caso personal, yo soy de los coleccionistas que a mí me gusta tener las cosas así como muy churriguerescas, así como lo ven ahorita, todos los personajes paraditos uno contra otro, a lo mejor sí en cierta pose, pero no tanto como para hacer un diorama, porque ya en un diorama, por ejemplo, en un diorama de pelea, que yo vi uno padrísimo que armaron en la Mole Comic Con, en donde estaban todos los X-Men batallando contra centinelas. Estamos hablando de que se necesitaba un espacio de 3 por 12 metros para exhibir todo ese diorama con todo y mansión Javieros, y se veía excelente. Pero la persona me decía que la persona que montó el diorama decía que solo en eventos montaba un diorama así, porque probablemente él no tiene ese espacio en casa. Entonces, la cuestión con los dioramas, tú uno puede decir, bueno, pues yo voy a montar un diorama pequeño, ¿no? Pero incluso un diorama pequeño, pues te va a ocupar el doble o el triple de espacio, o el cuádruple de espacio que a lo mejor tú podrías tener en figuras puestas si no están en diorama. Entonces ya depende del gusto de cada quien. Yo creo que no está mal ni está bien nada. Lo que está mal es que tú tengas las cosas de cierta forma y que tú critiques a quien no las tiene de esa forma, ¿no? Que tú tengas toda la alineación de Transformers y critiques a quien no tiene toda la alineación de Transformers solamente porque a lo mejor él no le gustan todos los personajes de Transformers, o él a lo mejor solamente le gusta Optimus y Megatron, o él solamente quiere tener Optimus en diferentes escalas. O sea, cada quien colecciona de forma diferente, y últimamente si a las otras personas no les gusta como tú coleccionas, pues eso ya es cosa de cada quien. Yo, por ejemplo, yo creo que todo depende de ciertos gustos personales, de los espacios que cada uno tengamos y de la forma en la que cada uno nos guste coleccionar. Yo, por ejemplo, desde siempre me ha gustado coleccionar figuras, pero pues yo nunca he sido como de armar dioramas. A mí eso no, el hecho de armar una maqueta donde esté la figura exhibida, se ve padre, es algo que disfruto mucho ver en eventos, pero no es algo que me gustaría a mí tener en casa, ni es algo que me gustaría exhibir, porque pues realmente mi colección es muy personal, no es que yo la comparta con demasiada gente. Sí la he compartido con personas, pero no es que yo lo necesite, y siento que los dioramas lucen más como para que tú la compartas con otros, y pues no es mi gusto. Yo creo que si tu gusto es compartirla con otros, pues sí, los dioramas hacen que se vea muy bonita, y si es tu gusto tenerlas en diorama, y si a lo mejor es tu gusto artístico el desarrollar dioramas, pues está súper bien, ¿no? Sobre todo yo supongo que la gente que tiene esa vena de la arquitectura le da mucho por esas ondas y se ve muy bien. Yo creo que, yo soy honesto, hasta las figuras que ya incluyen dioramas propios, yo creo que pocas veces yo las he lucido en sus propios dioramas. Por ejemplo, las de McFarlane Toys, y yo termino vendiéndolas porque no son como, cada quien yo creo que tiene que tener bien claro lo que va a coleccionar y enfocarse a eso, ¿no? Por ejemplo, las miniaturas, yo tengo muchos clientes que, por ejemplo, coleccionan miniaturas coleccionables, ¿no? Cosas así en escala muy chiquita como los HeroClix o los Hot Wheels, y también los exhiben. Pero pues es eso, o sea, está muy bien. Pero yo, por ejemplo, yo no colecciono cosas tan pequeñas porque en un tiempo tuve, y yo cuando las ponía al lado de los juguetes más grandes de 5 o 6 pulgadas, siento que se perdían mucho. Entonces es una cuestión que sí es completamente ya de gustos personales, y yo creo que pues está en nosotros respetar a las demás personas con sus gustos personales y no estar nosotros criticando, ¿no? Yo creo que también se vale que haya personas que a lo mejor guarden sus figuras también. Yo he tenido clientes
clientes que a lo mejor me han dicho, mira, yo la verdad disfruto mucho de las figuras, pero como yo las tuve de niños, ya como adulto ya no veo la necesidad de sacarlas del empaque. Yo a lo mejor voy a poner un caso muy concreto, ¿no? Yo cuando era niño sí tuve figuras de He-Man, pero a lo mejor yo tuve pocas. Yo a lo mejor ahorita si yo me pongo a pensar, me acuerdo del General Rattler, me acuerdo de Snake Face, me acuerdo de He-Man, me acuerdo de Skeletor, me acuerdo de He-Man de las Nuevas Aventuras, dos Skeletor de las Nuevas Aventuras de He-Man, Optic de las Nuevas Aventuras de He-Man y algunas figuras bootleg. O sea, yo a lo largo de mi niñez habré tenido como unas 10 figuras de He-Man. Para algunos podrán parecer muchas, para otros pocas, pero no las tuve al mismo tiempo. Se me iba rompiendo una y compraba otra y así sucesivamente. Entonces, pues realmente yo creo que nunca tuve más de 5 o 6 figuras de He-Man a la vez, nunca, sino que iban siendo cosas que se iban complementando unas con otras. Entonces, ahora que soy adulto y que puedo comprarlas, pues ahora yo sí las saco. Ustedes han visto en los reviews, saco las figuras, les pongo sus armitas, yo las tengo posadas, luego agarro figuras y les cambio las cabezas y hago mis customs. O sea, me disfruto mucho tocar las figuras de He-Man. Pero por ejemplo, yo tengo clientes que sí me dicen, a mí sí me tocó jugar mucho con figuras de He-Man cuando era niño, a mí sí me tocó disfrutar las figuras de He-Man cuando era niño, entonces ahora como adulto las quiero recuperar, ya las recuperaron, pero me dicen, pero como yo sí me tocó manipularlas, tenerlas, jugarlas cuando eras niño, le dije, ahora como adulto prefiero dejarlas en blister, porque así mantengo los accesorios, no se me pierden, las tengo bien exhibidas, son más fáciles de limpiar, son más fáciles de colgar, y pues se ven bonitas, ¿no? Y todo, y insisto, todo es igualmente válido y yo creo que al final se trata de respetar las opiniones de los otros y no de estar criticando el cómo uno colecciona o el por qué uno colecciona lo que colecciona o en qué estado lo tiene, ¿no? Yo creo que es igualmente válido. Yo he visto también gente que dice, es que yo mis cómics los meto en bolsas, ¿no? Otros dicen, yo los meto en bolsas con su cartoncito atrás. Otros dicen, yo meto los cómics en bolsas individuales. Otros dicen, yo meto los cómics varios en una sola bolsa. Otros dicen, yo los tengo, incluso hasta en bolsas especiales para cómic, cartones especiales para cómic, en cajas especiales para cómic y muchos hasta graduados, ¿no? Y yo creo que todo es igualmente válido mientras tú disfrutes tus cómics, ¿no? Yo en lo personal tengo tantos cómics algunos miles de cómics, que yo lo que hago es que yo la verdad los compro, no los compro para coleccionar ni para presumirle a nadie que tengo cómics, ni para estar ahí contemplando las portadas. Yo compro mis cómics para leerlos, esa es una realidad. Entonces yo compro mi cómic, lo leo y lo que hago es que yo los voy poniendo en bolsas. Al principio, hace muchos años, los metí en bolsas individuales, pero llegó un punto en el que ya tenía tantos cómics que muchas veces las bolsas individuales no eran prácticas porque se me llegaban a perder cuando hacían movimientos o reacomodos, se me llegaron a perder un cómic o dos de cierta saga y para mí pues era la verdad medio frustrante. Entonces yo lo que hice fue que empecé a guardar los cómics por sagas en bolsas, de tal forma que tengo por ejemplo en un paquetote, en una bolsota, tengo todos los cómics relacionados o en varias bolsas pero juntos, tengo todos los cómics de Civil War, en otros tengo todos los de Civil War 2, en otros tengo todos los de Secret Wars y así sucesivamente. Hay paquetes que tengo donde tengo 30 cómics en una sola bolsa y la bolsa promedio que yo compro son bolsas de celofán en donde puedo meter como 15 cómics aproximadamente. Entonces yo he visto que así se los acomodo yo, en lo personal los acomodo mejor porque los cómics se sostienen entre ellos mismos, se ponen en paquetes duritos y son más fáciles de manipular y son más fáciles de encontrar las sagas y ya no requieren de que yo les esté poniendo un cartoncito a todos y a cada uno para que se protejan, porque les insisto, ya tengo miles y miles, entonces pues ya llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, pues yo la verdad así colecciono y también si tú quieres colgarlos en la pared, está padrísimo. Yo también hubo un tiempo en que yo colgaba mis cómics en la pared. Ahora ya no tengo espacio porque ahora todas mis paredes ya están destinadas para figuras, entonces ya no tengo pósters, ya no tengo cómics, ya no tengo nada de ese tipo de diplomas, nada de ese tipo de cosas pegadas en pared, porque todo ya está para figuras, ¿no? Pero es eso. Cómo dispongas tú de los espacios va a tener que ver con un gusto meramente personal. Y si a la gente le gusta, chido. Y si no le gusta, no importa porque es para ti. Mientras tú estés bien tú y en esos espacios donde tú estés bien con tu familia, dispongan bien los espacios que tú vas a tener para lucir y exhibir tu colección. Al final, el chiste es que te guste a ti.
y como la ropa que tú vas a usar o como por ejemplo las películas que tú vas a ver. Al final el chiste es que te guste a ti y no estar poniéndote ropa por agradarle a otras personas o viendo películas por estar en el mame, ¿no? Si a ti no te gustan las películas de superhéroes, no tienes por qué ver películas de superhéroes. Y si a ti te gusta que tus figuras estén en postura dinámica, no tienes por qué apretujarlas, ¿no? Y viceversa. Si a ti te gusta tener muchas figuras, no tienes por qué estarles comprando base a todos y cada una de ellas para que ocupen un montón de espacio y te reduzcan tus espacios para que tengas más figuras. Es una cuestión personal. Pero díganme ustedes qué opinan, los leo en caja de comentarios y por aquí seguimos en Comic Cueva, a donde están cordialmente invitados.